Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia La Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. ¿Podemos comenzar? Bueno, brindamos un saludo a todos aquellos que nos ven por Facebook Live. Vamos a comenzar el estudio de los jueves. Y hoy tenemos un tema sumamente importante que a mí me hubiese gustado haberlo aprendido desde que comencé en el Evangelio, pero lamentablemente lo vine a aprender muchos años después, dado el caso que la iglesia donde comencé, pues no tenía revelación sobre esto y solamente lo que hablaban era de santidad, pecado y otras cosas así, y nunca me enseñaron sobre esto. Voy a estar hablando sobre identificados con nuestra nueva creación. Creo que es uno de los temas más importantes para el cristiano, porque hasta que el cristiano no se vea en la realidad de lo que Jesús ha hecho por ello, en realidad no va a poder ser partícipe de la naturaleza de Dios, aunque la tenga. Usted puede poseer algo y usted nunca usarlo si no tiene conocimiento de él. Y si usted no sabe quién es usted, si usted no tiene identidad, y la identidad que usted posee es con el concilio, con la denominación, con la iglesia, con el nombre de la iglesia, y usted desarrolla identidad con eso, o con cualquier religión en particular, pues usted solamente lo que tiene es la identidad de la religión, pero no la identidad de Cristo. Y es sumamente importante que usted se identifique con lo que Cristo hizo por usted. Usted se identifique en aquellas áreas donde Jesucristo fue su sustituto. Por ejemplo, Jesús fue sustituto en su muerte. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. A cambio de eso nos justificó, nos dio justicia, nos hizo justos. Él se hizo pecador y a nosotros nos hizo justos. Y muchas cosas que Él conquistó para nosotros. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a conquistar y a vencer a Satanás para aprovecharse Él de algo, porque Él es Dios. Él lo hizo por nosotros, para redimirnos, comprarnos a nosotros, ponernos a nosotros en una posición donde nosotros podamos reinar en vida. Antes éramos esclavos, ahora hemos sido libres, pero el conocimiento de nuestra libertad tiene que estar revelado en nuestras vidas. De lo contrario, Satanás va a jugar con nuestra libertad y nos va a hacer sentirle que todavía somos esclavos. Amén. Uno de los problemas que tuvo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto
uno de los grandes problemas que tuvo fue tratar de renovar su mente, que ya estaba esclavizada, ya estaba programada con la esclavitud. Tuvieron tantos años de esclavos que no sabían cómo vivir como libres. Y algunas veces muchos cristianos han sido tanto esclavos del mundo que no saben vivir ahora en el cristianismo como gente libre, como gente justa, como gente santa, como gente creada de nuevo. Nosotros fuimos creados nuevamente por Dios. Por eso somos nuevas criaturas. La misma palabra lo dice. Pero algunas veces lo oímos, pero no lo captamos. Y la tradición y la religión nos ha hecho ver que ser nueva criatura es haber dejado de hacer cosas malas o haber cambiado nuestra vestimenta. Y a menos que tú no cambies tu vestimenta o dejes de hacer cosas malas, pues tú no eres una nueva criatura. Y eso está totalmente erróneo. Tú tienes que saber que eres una nueva criatura para entonces corregir las otras actitudes. No puedes corregir las actitudes para pensar de que vas a ser una nueva criatura cuando las corrijas. No sé si me doy a entender. Entonces están al revés. Se quieren ganar el cielo por medio de las obras, cuando el cielo tú lo tienes ganado por medio de Jesucristo. Por gracia, tú eres salvo. Por medio de la fe, no por las obras. Porque si fuera por las obras, pues entonces ¿para qué necesitábamos a Jesús? Si nosotros pudiéramos ganarnos el cielo, pues entonces ¿para qué necesitábamos un Salvador? Si nosotros con nuestras obras pudiéramos habernos ganado la salvación. Pero no es así. La salvación fue dada gratis. Ok, pues si usted nace de nuevo y usted no renueva su mente conforme a lo que Jesucristo ha hecho por usted y lo que usted es ahora en Cristo, pues usted es vulnerable a ser nuevamente esclavo en su mente, porque usted no se ve libre, usted no se ve con poder, usted no se ve en la autoridad que Dios le ha dado. Usted se ve como un cristiano indefenso que necesita que alguien esté orando por ti para tú recibir algo de parte de Dios. No tienes la confianza de poder entrar al trono de la gracia confiadamente, porque todavía tienes conciencia de pecado. Porque la conciencia de pecado te la ha hecho tener la misma iglesia. Cuando te habla siempre de pecado y de tu falta. Todos tenemos falta, pero esa falta no puede ser corregida señalándola, sino ayudándote a que tú te veas en un espejo, que es la palabra, y así tú te puedas superar. Amén. Porque si yo te predico debilidad, tú te vas a ver libre. Mejor de hecho, si te predico debilidad, te vas a ver débil. Porque eso está en tu conciencia ya, tanto de predicarlo. Es que somos débiles, que si la carne. La Biblia te dice, no andes conforme a la carne. Eso quiere decir que tú tienes dominio propio y puedes vivir por encima de eso. La carne, lo que quiere decir son los sentidos. La mayoría de los cristianos, incluyendo predicadores, viven conforme a los sentidos, a lo sensorial. Porque toda la información que han recibido es mediante lo sensorial. No tienen revelación espiritual de lo que Jesucristo hizo por ellos. La mayoría de los discípulos de Jesús, los que estuvieron con él, los 12, ninguno de ellos tuvo la revelación de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Ellos pensaron que cuando Jesucristo murió en la cruz, ahí se acabó todo. La mayoría de ellos se fueron a pescar otra vez. Jesús, después de resucitado, tuvo que aparecérsele a ellos. Hasta Tomás pensaba que era mentira que había resucitado, porque ni en eso habían creído, no lo tenían revelado. El apóstol Pablo fue a quien se le fue dada la revelación de todos los misterios que estaban detrás del sacrificio de Jesús. ¿Por qué Jesús no se lo dijo a sus discípulos? Porque ellos no tenían la capacidad de poder entenderlo, porque ellos eran carnales. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para poderlos guiarlos a toda verdad. Ellos necesitaban nacer de nuevo para tener una nueva naturaleza y una nueva sabiduría para poder entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ellos pensaron que
Jesús murió, ya se nos acabó el guiso, como quien dice, vamos a nuevamente a irnos a pescar, ya se acabó todo. Y eso, ellos no tenían revelación de todo lo que iba a pasar en la muerte y resurrección de Jesús. Ellos no tenían revelación de justificación, por eso usted no encuentra en ninguno de los libros de Marcos, Lucas, Marcos y Juan, usted no los encuentra a ellos hablando sobre justificación, porque ellos no sabían sobre eso. No los encuentra a ellos hablando sobre la gracia como tal, porque ellos no tenían revelación sobre eso. Donde único encontramos algo es en el libro de Juan, cuando ponen la historia o el momento en que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ellos no lo comprendían, ellos mismos. Él lo escribió y todo, pero en realidad él no tenía la revelación de lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Y cuando Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús estaba refiriéndose al nuevo nacimiento, que eso fue lo que recibimos todos nosotros. Porque nosotros estamos después de la cruz. Nosotros fuimos beneficiados después de la resurrección de Jesús. Después que Jesucristo resucitó, todos aquellos que creyeron en Él fueron resucitados juntamente con Él. Y todos fueron puestos en una posición. Juntamente fuimos sentados, juntamente ¿con quién? Con Cristo, en lugares que fuimos bendecidos con toda bendición. Eso tú no lo ves a Juan ni a Marcos hablando sobre eso, porque ellos no sabían. Ellos fueron fieles a Jesús, fueron discípulos de Jesús, pero ellos aprendieron luego lo que pudieron aprender del apóstol Pablo, gracias a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo de todos los misterios de la cruz y de la resurrección. Pedro decía, Pablo dice cosas que son un poquito difíciles de entender. ¿Por qué? Porque se habían de discernir espiritualmente. Y ellos en el tiempo en que anduvieron con Jesús, eran carnales en el sentido de que toda la información que ellos tenían era lo que vieron y lo que palparon. En el ámbito espiritual ellos no tenían revelación. Ahora, Pablo tuvo revelación del ámbito espiritual porque estuvo en el cielo, estuvo ante la presencia del Señor. Él dice que no sabe si en la carne o fuera de la carne, pero estuvo en el cielo. Él dice que lo que él recibió, no lo recibió de hombre, sino de Jesucristo. Jesucristo lo enseñó a él personalmente. Y entonces Jesucristo sí le pudo enseñar a Pablo todos los misterios que existían en su sacrificio. Y todo aquello que en el Antiguo Testamento señalaba al Cordero. Todos aquellos símbolos y sombras que se practicaron en el pasado, que era en realidad lo que significaban. Y Pablo lo escribió en sus epístolas. Usted va a encontrar que las epístolas de Pablo son totalmente diferentes a los evangelios. Porque los evangelios lo que hacen es narrar la historia de Jesús y la experiencia de ellos, pero no la revelación espiritual que estaba detrás de todo eso. ¿Cuánto me entienden? Ok. Primeramente, para comprender eso, estamos hablando sobre la identificarnos con la nueva creación. Vénganse para acá, papá, para que vengan para acá, para yo verlos y eso. Identificados con la nueva creación. El bosquejo está en Facebook. Si usted está conectado conmigo en Facebook, pues usted va a encontrar este bosquejo ahí. Yo estoy últimamente poniendo unas enseñanzas, yo debo decir brutales, en Facebook, traducidas del hermano que ya falleció, el hermano Keño, que era una persona bien profunda en la materia. Y yo estoy poniendo enseñanzas de él que están, y mías también, pero que hay mucho material que yo se lo puedo garantizar que no lo va a encontrar por ahí en ningún sitio. Ok, primeramente, para poder comprender y podernos identificar con la nueva creación, tenemos que saber que
primeramente que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma que es nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, nuestra mente, y tenemos en un cuerpo, vivimos en un cuerpo. Pero nuestro verdadero yo es un espíritu. ¿Ok? Eso se encuentra en Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23, que nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje actual dice de esta manera: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserven sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpable delante de Dios. Esta escritura la usan mucho los pentecostales para hablar de ropa. Siempre la usan, y eso la están usando totalmente de una forma errónea, porque ahí no se está refiriendo a ropa, se está refiriendo a todo tu ser que sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Y te dice que tu ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Entonces usan el cuerpo, si lo ves, el cuerpo tiene que estar irreprensible con cierta ropa. Dile eso a un indio de allá de África, te va a decir: tú estás loco. Ahí no está hablando de ropa, está hablando de tu ser. Y además, una de las cosas que te enseña ahí, que todo eso que lo hace es Dios. Dios es quien nos santifica, Dios es quien nos justifica, Dios es quien nos da la sabiduría, la inteligencia, todo proviene de Dios. Yo no puedo fabricar inteligencia. Yo puedo adquirir conocimiento, pero no puedo fabricar sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es lo que Dios te da para que tú puedas emplear el conocimiento. Tú puedes tener conocimiento, si no lo sabes emplear, de nada te aprovecha tener conocimiento. Porque no sabes cómo usarlo. Es como si yo te diera una herramienta útil, pero no sabes cómo usarla. ¿Cuánto me entienden? Amén. Es como, a mí siempre me viene esto a la mente. El hermano Terry Mice estuvo aquí y usó un micrófono. Y dice: este micrófono tiene un uso. Es útil. Este micrófono tiene un útil. Pero ese es útil. Pero si yo se lo doy a un indígena que no sabe lo que es, tal vez lo coge para machacar comida, porque no sabe para qué se usa. No le ve utilidad. Amén. Amén. Pues así mismo, si tú tienes conocimiento de algo y no sabes cómo usarlo, pues de nada te sirve el conocimiento. Ok. Es importante que sepamos eso. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ok. Cuando el hombre pecó contra Dios y murió espiritualmente, lo que murió fue el espíritu. Ahora, cuando yo digo murió el espíritu, no quiere decir que el espíritu dejó de existir, porque ningún espíritu muere en sí como dejar de existir. La palabra muerte lo que quiere decir que hubo separación entre Dios y el hombre. Eso es muerte espiritual, separación de Dios. Muerte física es separación del cuerpo. Tu espíritu se sale, tu cuerpo cae y se desintegra y todo, porque lo que le da vida a tu cuerpo es el espíritu que está dentro, que ese es tu verdadero tú. Cuando alguien muere y va al cielo, no es la carne la que va al cielo, es el espíritu, porque ese es su verdadero yo. Pero aunque es tan claro en las escrituras, muchos cristianos están confundidos. No saben discernirlo, y usted tiene que discernirlo para que usted pueda tener conocimiento de la posición que usted tiene ahora como un ser
creado de nuevo. El hombre cae en pecado, recibe la muerte espiritual. Romanos capítulo 5 y verso 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De qué muerte está hablando ahí? Muerte espiritual. Porque la misma Biblia te dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero estábamos vivos físicamente, pero nuestra relación con Dios estaba rota. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Ok? Ahora, cuando tú viniste a Cristo, todos tus pecados te fueron perdonados, ya podías tener comunión con Dios otra vez. Pero aparte de eso, déjeme decirle algo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, cuando murió físicamente por nuestros pecados, nosotros recibimos remisión, borrados completos. Nosotros no fue como en el pasado, que los sacrificios lo que hacían era cubrir los pecados, pero los pecados se quedaban ahí, estaban cubiertos, pero no estaban borrados. A nosotros la diferencia de nosotros fue que fueron totalmente borrados. Ok, Jesucristo nos perdonó mediante su sacrificio en la cruz. Pero si eso fuera lo único que Jesús hubiese hecho y no hubiese resucitado, Pablo dijo que todavía nosotros tuviésemos los pecados. Porque, por ejemplo, yo te puedo perdonar algo, pero no te lo puedo quitar. No sé si me doy a entender. En el Antiguo Testamento se le perdonaba a la gente los pecados. Y entonces alguien pagaba un macho cabrío o un becerro, daba su vida por el ser humano. Se le perdonaba, pero no se le podía borrar. La diferencia de Jesús fue que nos perdonó, pero aparte que nos perdonó, los borró. Te dio una página en blanco. Ya no hay que hacer otro sacrificio por lo mismo, porque ya eso fue perdonado y fue borrado. ¿Me di a entender o no? Sí. Eso es bien importante. Ok. El hombre muere espiritualmente. Al pecar contra Dios, muere espiritualmente, recibe la naturaleza del pecado. La naturaleza satánica empieza a reinar sobre él, que es la muerte. Entonces, Dios, para poder redimir al hombre, tiene la brillante idea de que como único puede redimir al hombre es volverlo a crear. ¿De qué modo? Espiritualmente. Porque espiritualmente el hombre no puede entrar ante su presencia porque está separado de Dios, tiene la naturaleza. Cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y lo hizo de corazón, usted recibió la naturaleza divina de Dios en usted. Usted fue creado según Dios en su santidad y justicia. Yo soy santo, no por mis méritos, no por mis obras, sino soy santo por naturaleza. Santo quiere decir que eres una persona que fuiste comprado, que perteneces, has sido separado para Dios. Aún con todos los defectos que usted pueda tener. Pero usted tiene que tener eso en mente. Porque para usted superar sus defectos tiene que tener esa conciencia de que yo pertenezco a Dios. Yo puedo lograr esto, yo puedo hacer esto otro. Por ejemplo, para tú poder ejercer el poder que Dios te ha dado, tú tienes que creer en Él. De nada vale que la Biblia diga que tú tienes poder y si tú no lo crees y no actúas conforme a eso, pues nada pasa. Ahora, cuando tú lo crees y actúas conforme a eso, lo verás manifestado. Pero mientras no lo hagas, no lo verás manifestado. Y puede estar 20 años en la iglesia, cogiendo bofetadas y palos del diablo, y usted siendo un yangarayití y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque usted no ha reconocido lo que Jesucristo ha hecho por usted.
ni la posición donde lo ha puesto a usted, ni el poder que usted tiene ahora por ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, sobre todas las obras del diablo. Si usted no reconoce eso en su vida, usted va a ser un religioso común y corriente, que en nada se diferencia de un pecador, porque usted no ha reconocido lo que usted es ahora. ¿Estamos? Ok. En Romanos capítulo 12, búscalo un momentito, déjame ver un poquito de agua. Sí. Usted recibió muerte espiritual. Mejor dicho, perdóneme. Romanos 5:12. Usted recibió muerte espiritual al nacer. Usted nació con muerte espiritual. Porque esa es la herencia que Adán le dejó a ustedes, a todos nosotros. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor, usted recibe un milagro cuando lo hace de corazón, porque no todo el que pasa al frente lo hace de corazón. ¿Ok? Pero cuando lo hace de corazón, usted recibe una nueva naturaleza instantánea. No se la gana, no tiene que trabajar para ella, no tienes que cambiar un sinnúmero de cosas para poderla adquirir. Es algo que viene instantáneo a ti. Ahora, si tú no tienes el conocimiento de ese milagro y no lo reconoces, pues te vas a sentir que todavía eres una persona como cualquiera otra. Que lo único que tuviste fue una emoción y nada más. Ahora, cuando tú empiezas a reconocer lo que Jesucristo es en ti y la posición que tú tienes, tu mente comienza a cambiar. Tu manera de verte te ves diferente. Tu manera de ver las cosas las ves diferente. Tu manera de ver al adversario lo ves diferente. Lo ves desde tu autoridad. No te ves sometido a él, no te ves pidiendo oración. Oren por mí que el diablo me está dando duro. Oren por mí que el diablo me está oprimiendo. No. Tú oprimes al diablo. Cuando sabes quiénes eres, mientras no lo sepas, él te va a seguir mintiendo y te va a hacer ver como que tú eres un cero a la izquierda. Porque ese es su trabajo, mentirle a los cristianos. Decirte que eres débil y meterte temores a enfermedades y hacerte sentir que no vales nada, que eres un cero a la izquierda, que no tienes capacidad, que eres un bruto, que eres una bruta. Todas esas cosas que sabe hacer. Porque si él logra entrar en tu mente, sabe que va a tener todo tu ser. Porque lo que tú piensas, eso serás. Amén. Es importante. Entonces, dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Y por el pecado se manifestó, ¿qué cosa? La muerte. La muerte representa a Satanás. Él es el que tiene el imperio de la muerte, o lo tenía porque Jesús lo destronó. El hombre recibió muerte espiritualmente, recibió la naturaleza de Satanás. Ya eso le impedía tener la relación que debería tener perfecta con Dios. Por eso es que Dios trataba en el Antiguo Testamento con las personas, pero no podía habitar en ellos, porque estaban muertos espiritualmente. Por eso cada persona que moría en el Antiguo Testamento, teniendo creencia, creyendo en Dios, ¿a dónde iba? Al seno de Abraham, esperando que fuera resucitado juntamente con Cristo. Dios no se los podía llevar para el cielo, porque con esa naturaleza no podían entrar. ¿Me explico? Estaban muertos espiritualmente. Ahora, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice que la mayoría de ellos resucitaron juntamente con Cristo y anduvieron incluso por Jerusalén. Y la gente los vio. 40 días estuvieron caminando por allí. ¿Tú te imaginas eso? Viendo a fulano y eso.
Pero entonces por eso es que la palabra dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Pero de lo contrario, ya no hay paraíso. Ya nadie muere y va al paraíso porque el paraíso ya no existe. Ya eso lo cerraron. Todo el que estaba allí, Jesucristo se lo llevó para el cielo. Ahora un cristiano muere y va directamente a la presencia del Señor. Pablo lo dijo, está el ausente del cuerpo, está el presente ante el Señor. Para el cristiano. El pecador que muere, pues va a la presencia del diablo en el infierno. Eso todavía está abierto. Esperando a todo aquel que quiera ir para allá. Ahora, hay una puerta para el cielo que se llama Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir hasta el Padre, ir al Padre, si no es a través de Él, si no es por Él. Comprendemos todo eso, ¿verdad? Ok, verso 17, ahí mismo, Romano. No acabamos de leer el 12, ¿verdad? El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte sobre toda la humanidad, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, pero no todo el mundo, sino los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo, el don de la justicia. Tú eres justo no por tus méritos, sino porque te fue regalado la justicia. Tú eres justo por los méritos de Cristo. Y tú puedes decir, yo soy justo. El religioso te va a decir, no, tú eres pecador. Yo no, pecador no. Yo soy justo, yo fui justificado. Jesús tomó mi lugar. Él se hizo pecado. Intercambió el pecado por su justicia y me la dio a mí. Él me declaró justo y Él se hizo pecador con tu pecado. ¿Ok? Y pagó el precio y la sentencia que había sobre el pecado. Y el Padre quedó satisfecho por el precio que Jesucristo pagó. Por lo tanto, tú puedes decir, yo soy justo. El hombre te va a decir, que es justo ni justo, tú eres más malo que Caín. Pero Dios te ve a través de Cristo. Dios no anda viendo tus faltas. Dios te ve a través de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que tú vas deliberadamente a pecar porque te da la gana, eso no es lo que te quiero decir. Pero Él sabe que tú no eres perfecto. Él sabe cuál es tu mayor debilidad. Él sabe cuáles son tus faltas de conocimiento en un sinnúmero de cosas. ¿Hello? ¿Cuántas veces nosotros con los nenes, los nenes hacen cosas que están mal hechas, pero tú hasta te ríes porque dices, es ignorante? ¿Sí o no? Y tú se las pasas por alto, es ignorante. No voy yo a castigarlo por eso, tú sabes, lo hizo en ignorancia. Así mismo Dios nos ve a nosotros algunas veces cuando hacemos cosas. Por eso Jesús exclamó en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él supiera que deliberadamente supiera bien revelado de lo que estaban haciendo, pues Jesús no hubiese dicho eso. Pero Jesús los vio a ellos como ignorantes. Ellos no saben lo que están haciendo. Por eso los perdona. Así nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Verdad? Algunas veces, mucha gente que algunas veces conspiran contra nosotros, verlo de la misma manera. Un ignorante. No le voy a hacer ni caso, ni me voy a molestar. Amén. Eso es importante. Ok, el pecado entró al mundo por un hombre, entró la muerte, todo hombre recibió muerte espiritual, estaba muerto espiritualmente en su espíritu y Dios tenía que hacer algo. De esa manera no los podía restaurar, de esa manera no podía aceptarlos en el cielo por causa de su naturaleza.
había que hacer un cambio. Y ese cambio consistía en cambiarle su naturaleza, darle un espíritu nuevo. Amén. Eso es importante. Déjame ver dónde me quedé aquí, que yo he seguido por ahí casi predicando y me he salido del libreto. Ok, el hombre al pecar contra Dios, pues perdió su identidad con Dios. Fue separado de Dios a causa de la naturaleza y del pecado que había recibido, que había hecho y la naturaleza que había recibido. El pecado es lo que crea separación entre el hombre y Dios. Entonces Dios se ideó un plan, planificó darle un espíritu nuevo al hombre y justificarlo y librarlo de la condenación del pecado, hacer del hombre una nueva creación, una nueva criatura con su naturaleza y poner su Santo Espíritu en él. Eso fue lo que sucedió con todos nosotros. Esto que te estoy diciendo, tú tienes que reconocerlo. Eso te va a ayudar a ti en tu vida espiritual. Eso te va a ayudar a ti a que te veas en el espejo de la palabra y te veas en la posición en que Dios te ha puesto a ti. Cada uno de ustedes, como les dije, creo que fue el domingo, usted tiene poder para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Ahora, si usted no lo reconoce y usted piensa que eso solamente es para fulano de tal, para aquel ungido, para aquel otro, pues usted nunca lo hará. Si en un momento dado usted está en una presencia de alguien que esté endemoniado, usted como creyente, usted tiene la autoridad de poder reprender ese demonio. ¿Qué hacen los cristianos? Le cogen miedo. Y vamos a llamar al pastor, vamos a llamar a esto, vamos a llamar a fulano de tal, vamos a llevarlo a tal sitio. ¿Por qué? Porque ellos se ven inferiores. Ellos no reconocen el poder que tienen en ellos. Ellos no reconocen la naturaleza que tienen de Dios en ellos. Y por eso no hacen nada. Y la iglesia, estoy hablando en general, la iglesia ha programado a los creyentes a ser codependientes del líder. Sea del pastor, sea del evangelista, sea de los grandes, de los cabezones, que algunas veces no producen nada, pero la gente los ven como si fueran, esos son los tremendos, esos son los que están más cerca de Dios. Mire, no existe gente más cerca de Dios que usted, porque Él habita dentro de usted. Habrán personas más consagradas a Dios y a las cosas de Dios que usted. Pero que esté más pegado a Dios y tú lo llevas dentro. ¿Cuántos cristianos creen que el Espíritu Santo no mora en ellos? La mayoría. Por eso es que cantan, ven por aquí, pasa por aquí, ven sobre mí. Hablamos en esta semana sobre eso, ¿verdad que sí? Usted tiene que tener revelado en su corazón, en su espíritu, de que el Espíritu de Dios mora en usted. Las 24 horas del día, siéntase usted como se sienta. Los sentidos no es lo que debe dirigir su manera de pensar. Sus sentidos lo engañan. Hay días que usted se puede levantar que no le, como dicen por ahí el dicho, no le huelen ni las azucenas. Hay días que usted se puede levantar que usted no se siente ni salvo. Antes yo oí un predicador que siempre estaba hablando, la salvación se siente, la salvación se cree. Lo que se siente son los sentidos y las emociones. La salvación se cree. Si tú dependes de los sentidos vas a ser un yo-yo. Un día estás arriba, otro día estabas abajo, otro día estás arriba, otro día estás abajo. Amén. Vas a depender de tus sentidos para poder hacer algo para Dios. Voy a orar por aquel enfermo si lo siento. No, la palabra dice, pon las manos sobre los enfermos. Estas señales seguirán a quienes?
A los que creen, no a los cristianos. A los cristianos que creen. Puedes ser cristiano, tú puedes estar 20 años en una iglesia y ser un incrédulo, como los hay por montones, incluyendo pastores, incluyendo predicadores, que no creen en nada de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Viven conforme a los sentidos, viven conforme a la carne. Amén. Para tú ver el poder de Dios en manifestación, tú no puedes depender de los sentidos. Hay veces que se habla, yo si siento la unción, la sienta o no la sienta, si tú eres obediente a lo que Dios te dice, la unción aparecerá. Hay veces que yo he orado por gente y yo no he sentido nada, y ellos han sentido mucho. Algunas veces yo he estado, antes yo practicaba esto mucho, casi mensualmente yo daba un servicio de bautismo del Espíritu Santo, casi, ¿verdad? O lo más que se tardaba era 2 meses. Y había veces que yo no sentía nada. Terminaba de enseñar y no sentía nada. Y llamaba a la gente para que recibieran el bautismo. Y lo recibían. Y yo no, en ese momento, cuando di el paso de fe, yo no sentía nada. Después, tal vez sentí o no. Pero yo no me puedo dejar ya por lo que siento, sino por lo que creo. Dios respalda lo que tú crees, no lo que sientes. Amén. Él no depende de tus sentidos, ni tú debes de depender de los sentidos. Si Dios dice una cosa de ti, aunque tú no la veas, si Dios tiene la razón. Si Él dice que yo soy, yo soy. Si Él dice que yo tengo, yo tengo. Si Él dice que puedo hacer, lo puedo hacer. Si Dios te dice que ames al enemigo, lo vas a sentir. Cuando tú tienes un enemigo que te está fastidiando, tú vas a sentir amor. ¿Vas a sentir deseos de amarlo? No. Pero Dios te dice, ámalo. Ama al que te ultraja, ama al que te persigue, ama al que te maldice. Bendecir a los que te maldicen. Eso es mandamiento de parte de Dios. Ahora, si tú te dejas llevar por la carne, tú no vas a maldecir, tú no vas a bendecir, tú vas a maldecir. Le vas a desear mal. Ojalá le caiga un rayo. Tálalo, hasta ahora, tálalo, Señor. Llévatelo. Yo oí eso mucho en el pentecostalismo, gente orando para que Dios talara a alguien. Cuando él dice todo lo contrario. Hay gente que se merece que Dios los tale, pero no va a ser por tu petición. Porque te caiga mal, porque te lleve la contraria. Ok, nos quedamos que el hombre está muerto. Tiene necesidad de cambiar su naturaleza. Tiene necesidad de nacer de nuevo. Entonces Dios empieza a introducir su palabra. Y en Ezequiel 11:19, búsquelo un momentito. Oye, ya me quedan 15 minutos. ¿Están aprendiendo algo? Ezequiel 11:19. Ustedes saben que Dios nunca pudo, especialmente en la historia del Viejo Testamento, nunca pudo que el pueblo le sirviera. El pueblo por cualquier cosita se rebelaba contra Dios, caían en idolatría, hacían todo lo contrario. Y era a causa de su naturaleza. ¿Estamos ahí? Primeramente dice, le daré un corazón que... Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Lo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré
un corazón de carne. Ahora esto, aunque fue profetizado, déjeme decirle algo. Muchas de las cosas que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, aunque ellos las profetizaron, no quería decir que las entendían. Y muchas de las cosas que dijeron los apóstoles cuando andaban con Jesús, no quiere decir que ellos lo entendían en su totalidad. Ellos eran hombres como nosotros, que necesitaban ser cambiados. Ningún discípulo de Jesús, ni ninguna persona antes de que Jesús fuera a la cruz, ninguno nació de nuevo. Todos estaban bajo la ley, todavía reinaba sobre ellos el pecado, porque el pecado no había sido quitado del medio. Ellos tenían que hacer sacrificios. Ellos tenían que matar corderos, machos cabríos, para cubrir su pecado. Por eso, cuando el apóstol Pablo, que en el libro de Hebreos, para mí fue Pablo que lo escribió, dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay más sacrificio. Las personas estas que hacen sacrificio para tener gracia delante de Dios están cometiendo una blasfemia. Aunque Dios los ve a ellos como ignorantes. Pero están cometiendo un sacrilegio porque están diciendo que ellos necesitan hacer algo y que lo que Jesucristo hizo fue incompleto. Ahí es donde está la blasfemia. Cuando tú no reconoces que el sacrificio de Jesús fue completo, hecho una vez y para siempre. Él te perdonó todos tus pecados, tú no tienes que hacer nada para alcanzar esa perfección porque Dios fue que te perfeccionó. Al librarte de todos tus pecados, tú quedas libre de todas tus culpas. Si yo te perdono todos tus pecados, ¿cuántos te quedan? Ninguno. Entonces el diablo no te puede condenar porque no tienes ninguno. Ay, pero pastor, es que yo peco de vez en cuando. Pues mira, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo es justo, confiesa tu pecado, arrepiéntete y sigue para adelante. ¿Ah? No permita que Él te condene, porque el diablo nunca te va a dar a ti oportunidad de restauración, todo lo contrario. Te va a condenar. Por eso es que usa tantos predicadores hablando siempre de condenación. Condenándote porque si te cortaste el pelo, condenándote por una pantalla, condenándote por una... es el ministerio de condenación. Entonces, al crearte conciencia de condenación, tú no tienes confianza de poder tener relación con Dios. Porque te hacen ver como que eres un pecador. Pues hermano, porque somos pecadores, salvados. No, yo fui pecador, ya no soy pecador. Yo no vivo para el pecado. Podré tener fallas, podré hasta cometer algún pecado, pero yo no vivo para eso. Porque tengo un espíritu dentro que me redarguye cada vez que yo peco. Me dice, eso está mal, arrepiéntete, no hagas eso. Antes no lo tenía, antes estaba freeway. Pero ahora tengo una conciencia viva, dada por el Espíritu. Ok. Cuando Adán pecó, entró al mundo el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres. Entonces en Ezequiel 18, 31, encontramos nuevamente hablando sobre el Espíritu nuevo. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. En Ezequiel 36, 26 y 27. Me avisa cuando estemos ahí. Nos dice, o le dijo al pueblo de Israel, pero ahí eso también nos sucedía a nosotros. Os daré
corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Ahí está hablando más de sentimiento que otra cosa, no está hablando de... Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis como. El hecho de que nosotros podemos ser redarguidos cuando hacemos las cosas mal es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no estuviese en ti, pues tú seguías. Por eso es bien importante ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad, es el que nos señala cuando hacemos cualquier cosa mal hecha. Algo que tenemos que aprender, el Espíritu Santo nunca te va a condenar, te va a llevar al arrepentimiento, pero no a la condenación. Quien te condena es el diablo, que no te da oportunidad, el que te dice eres un hipócrita, mira lo que hiciste, mira que esto, que si lo otro, y no te da oportunidad. Y te señala, mira, no debes ir a la iglesia, tú eres un hipócrita, y así es que Él trabaja. El Espíritu Santo nunca te va a hacer eso. El Espíritu Santo sí te va a hacer sentir que hiciste algo mal, pero lo que quiere es que te arrepientas, porque el deseo de Él no es destruirte, no es condenarte, no es tirarte a la calle como hacen muchos predicadores que tiran a la gente a la calle con sus prédicas y los hacen sentir como que no valen nada. ¿Ah? Lamentablemente. Ok. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todo ser humano. Pero Dios, cuando se ideó esto de poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y aparte de eso, de un espíritu nuevo, poner su propio espíritu dentro de las personas. La relación que el hombre siempre ha tenido, por ejemplo, el primer hombre, Adán, la relación que tenía con Dios era una relación sana, donde podían hablar cara a cara. Él poseía la naturaleza de Dios porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y él podía tener una comunión perfecta con Dios. Al pecar, pues eso se rompió. Ya no podía tener esa comunión perfecta con Dios. Al recibir la naturaleza, fíjese que cuando se manifestó la naturaleza de la muerte en Adán, lo primero que él percibió fue ¿qué cosa? ¿Quién sabe? Miedo. Nunca había experimentado el miedo. Nunca. Y ahí comenzó la naturaleza de Satanás a adueñarse por medio de los sentidos de Adán. Adán después de haber pecado contra Dios ya no era dirigido por el Espíritu, era dirigido por lo sensorial, por lo que veía, por lo que palpaba, por lo que oía. Y así la historia de toda la raza humana ha vivido por lo sensorial, por lo que siente, por lo que ve, por lo que palpa. Ahora Dios nos enseña, no, ahora no vas a vivir así conforme a la carne, vas a vivir conforme al Espíritu. El Espíritu no se conforma a lo que ve ni a lo que palpa, sino a lo que cree. Cree lo que no se ve. Por eso, ¿cuál es la escritura esa que dice, viendo lo que no se ve? ¿Cómo es que dice? Se me fue de la mente. Que andamos por fe, pero no por vista. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales
pero las que no se ven son ¿qué? Ok, ¿cómo tú vas a mirar una cosa que no se ve? ¿De a qué se está refiriendo? Mirarla con el Espíritu. Por eso nosotros los cristianos podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque las miramos en el Espíritu. El hombre la ve físicamente. Tú ves, te presentas y tiene algún síntoma o algo. El hombre ve el síntoma, el hombre ve tu reacción. Y tú le dices, no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Lo primero que va a decir, tú estás mintiendo. Porque el hombre está viendo lo que se está dejando llevar por la vista. Tú te estás dejando llevar por lo que crees. Eso es incomprensible aún para muchos cristianos y ministros. Que dicen, yo no puedo decir que estoy sano estando enfermo. Estoy mintiendo. Pues entonces Jesús mintió en varias ocasiones cuando decía, no está muerta, duerme. Y estaba muerta. Y por eso era que los religiosos se burlaban de él. Mira, y está diciendo que está ahí que dormida, o sea, nosotros sabemos que está muerta. Y Jesús para no... mire, sí está muerta y que yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe? El religioso no comprende la fe, por eso la critica tanto. Por eso hay tantos ministros por ahí, cabezones, llenos de teología muerta, que critican la fe porque no la comprenden. Porque ellos viven conforme a los sentidos, a lo que ven, a lo que han estudiado, a lo que han leído en los libros esos muertos de teología. Y eso es lo que gobierna sus vidas. Amén. Ahora el que conoce verdaderamente lo espiritual, pues discierne las cosas espiritualmente, no carnalmente. Ok, ¿se acuerdan de...? No tengo la escritura porque se olvidó apuntarla, pero comienza en el verso 3, Jesús y Nicodemo. ¿Quién me puede decir dónde se encuentra ese relato? Juan 3, búscalo ahí. Sí, Juan 3, ahí mismo es. ¿Qué pasa? Fue que no le puse Juan. ¿Están aprendiendo algo? Ya se me fue, ya me quedan 5 minutos. Pero esto está bien interesante. Y se va a poner más interesante porque estamos abriendo la lata. Ahora tenemos que comernos la salchicha. Como decía el senador, chachicha. Estamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre reconoció, aunque era principal de la sinagoga, reconoció que había algo divino en Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí no está hablando de el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? No puede ver. En otras palabras, si tú no eres nacido de nuevo, no puedes ver cómo funciona el reino de Dios. Porque eres carnal. Eres gobernado por el conocimiento recibido por lo sensorial. Pero no puedes ver más allá de ahí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Job creía que todo lo que venía del cielo era de Dios. ¿Por qué? No tenía revelación de Satanás. Él no tenía un libro donde podía leer sobre Satanás. Y él pensaba que todo lo que bajaba del cielo venía de parte de Dios. Así hay muchos cristianos que todavía creen eso. Cayó un rayo, cayó una centella, eso fue Dios. Hubo un terremoto, eso fue Dios hablando. Ignorantes que son.
Siempre culpando a Dios por todo. Y así van para allá, para los sitios donde está temblando, a decirle, Dios está hablando, pues Dios fue el que destruyó todo esto. Y después le quieren predicar a ese mismo Dios de que Dios es bueno. ¿Serán brutos? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no tienen inteligencia espiritual. Job decía, Dios dio y Dios quitó. Y no fue Dios que quitó. Pero él no podía decir, Dios dio y el diablo quitó, porque él no tenía revelación de quién era su enemigo. El único que vino a dar a conocer a quién era verdaderamente nuestro enemigo fue Jesús. Usted no encuentra revelación del diablo como tal. Cuenta el relato de varias cosas de él. 11 veces nada más aparece la palabra de diablo. Y 7 veces de ellas que tú lo encuentras en el libro de Job. La gente no tiene conocimiento del adversario. ¿Por qué Dios no se lo quiso revelar? Porque en realidad ellos ninguno tenía poder sobre él. El único que tenía poder sobre él era Dios. Ahora, cuando Jesús vino, dio a conocer quién era su padre y dio a conocer quién era el verdadero adversario. Y le dio a sus discípulos autoridad sobre los demonios y sobre el diablo, cosa que ninguna persona antes ejerció. El único que reprendía al diablo antes era Dios. Ahora Dios no lo reprende, quien lo va a reprender eres tú. Y si no lo hace, te va a dar por la cabecita así. Amén. Respondió Jesús en verso 3 y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo lo pondría de esta manera, no puede ver las cosas espirituales, no las puede discernir. Por eso es que ahora vas a ver cómo él no la pudo discernir. Mira, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo qué? Pues acaso, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de qué? Y nacer. ¿Qué es lo que está haciendo Nicodemo? Está discerniendo las cosas de una manera natural. Pero Jesús le está hablando de algo espiritual, pero él, como no tiene la capacidad de discernirlo, pues se expresó de esa manera. Entonces viene Jesús y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo complicó un poquito más. ¿Y cómo es eso del agua y del Espíritu? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El agua es sinónimo de la palabra. En otras palabras, pudo haberle dicho, el que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora vamos a seguir el argumento para que ustedes vean. Y con esto vamos a terminar. Jesús le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ese era el área donde se estaba refiriendo Nicodemo, nacimiento de carne. Y Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel y no sabe esto. Oye, para que tú veas, era un maestro, como quien dice, era un maestro bíblico. Era un teólogo. Si os he dicho cosas terrenales, no las creéis
¿cómo creeréis si os dijere cosas que celestiales o espirituales? Tú y yo nacimos de Dios. Fuimos nacidos de parte de Dios. El verso que les señalé hace un momento, primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacido. ¿Qué quiere decir la palabra renacido? Volver a nacer. Ok. Siendo renacido, no de simiente, o no de, la palabra simiente es la palabra esperma, no de esperma corruptible, que nosotros todos nacimos de esperma. ¿Sí o no? Sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos nosotros nacimos de la palabra. Un milagro, cuando recibimos la palabra, recibimos un milagro de la nueva creación, de la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no del hombre. No es algo que tú haces, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fuimos creados por Dios nuevamente. Me he pasado por 5 minutos, pero no quiero dejar esto. Me falta más que una escritura más, le voy a dejar. Efesios 2:10. ¿Estamos? Ok. Y subraye esto, porque ¿cuántos de ustedes escriben la Biblia? Puede escribirla, eso no, no la vas a profanar por eso. Yo la tengo escrita. Dice, porque somos, no seremos, no éramos. Somos es presente ahora. Porque somos hechura suya. Y esa palabra hechura quiere decir hechos. Hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Creados dentro de Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos separados de Jesús. Tú no te puedes ver separado de Jesús. Porque la palabra dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Tú puedes decir, yo y Jesús somos uno. El religioso te va a decir, que se cree es un hereje, apedréenlo, se quiere hacer pasar por Dios. Es lo primero que te van a decir. ¿Tú sabes una de las cosas por las cuales crucificaron a Jesús? Porque Jesús decía que Él y el Padre eran uno. Y Él oró en Juan 17, oró al Padre para que nosotros seamos uno con ellos y que todos seamos uno. Ahora, lo importante de esto es que tú te tienes que ver así. Donde yo me paro, Jesús está parado. ¿Qué causa eso contigo? Que te va el temor al diablo. Porque mayor es el que está en ti que Él. No tienes que estar llamando a la emisora, oren por mí, que las plumas se me abren, las bombillas me prenden y oigo cadenas por el patio y el perro aúlla. Y se me mudó un santero al frente. El santero, se me mudó un santero al lado de casa. Bendito, oren por mí. Esas son gente que no saben ni dónde están parados, ni lo que tienen, ni lo que no. Cuando tú conoces quién tú eres, el que tiene que estar temblando es el santero que se mudó al lado tuyo.
porque la gloria de Dios está sobre ti. ¿Ah? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. En el Nuevo Testamento viviente dice de esta manera: pues somos la obra maestra de Dios. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Dios habla hoy, dice de esta manera: pues Dios, quien nos ha hecho, Él nos creó en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado anteriormente o de antemano. Esto que hemos estudiado hoy no es postre de eso. Es como decía uno que venía a esta iglesia antes: esto es filete. Esto tú no lo vas a oír por ahí, ni lo vas a oír en la televisión de aquí, ni lo vas a oír en la radio cristiana de aquí. Ahí lo que van a oír son boberías de que si esto, que si lo otro. Pero esto es Biblia. Y cuando tú te veas como Dios te ve, y cuando tú te veas en el espejo, por eso esto la Biblia dice ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, porque el oidor olvidadizo es como el que se mira en un espejo y luego se olvida su apariencia. La palabra es un espejo para nosotros. Ahí nosotros nos miramos y nos vemos en Cristo. Vemos lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Esto que te he enseñado hoy, si lo asimilas, cambiará tu perspectiva totalmente y tu vida para siempre. Ya no te vas a ver como un cristiano denominacional, que los hay por millones, sino te vas a ver como un hijo de Dios, lavado con su sangre, hecho nuevo y creado en Cristo Jesús. Y te vas a ver unido a Dios. Yo y Jesús uno somos, y mayor es el Espíritu Santo que mora en mí que esté en el mundo. Por lo tanto, diablo, quítate del medio, que por aquí hubo un hijo de Dios. Amén. Aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, aquellos que nos están viendo, espero que este estudio haya sido de bendición para todos ustedes. Y haga lo que le estoy diciendo, mírese en la palabra de Dios, mírese aquí. No lo que dicen los predicadores, mire lo que dice Dios y su Espíritu en su palabra, y créalo y viva conforme a la palabra de Dios, y usted va a tener victoria en todo lo que haga. Usted puede estar seguro que es así. Nos despedimos de toda la audiencia que nos está viendo, y acá nosotros. Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.
Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD.